el domingo pasado, que predicó el hermano Néstor. eh, una parte del versículo, del capítulo 2 de Filipenses. Y vamos a estar, como siempre lo hacemos, yendo un poquito para atrás para no perder el hilo de lo que venimos haciendo. Y, y leyendo, ¿no? este pasaje que fue dado el domingo pasado. Dice Filipenses 2:19: espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo, de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Bien, hermano, vamos a dar un brevísimo pantallazo de esto que ya fue predicado por los hermanos, sobre esta preocupación que tenía Pablo de saber cómo estaba la iglesia de los filipenses, de Filipos allí, y más que nada él hace énfasis en una característica, en un tema, ¿verdad?, que es que él solamente tiene una persona para enviar allí. Esa persona es Timoteo, porque es la única persona que podría ir a esa iglesia y ver las cosas como realmente estaban, como si el mismo Pablo estuviera allí. Y, y lo otro es que él quería, fíjese que dice, no tengo a nadie más como él que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Acá, hermanos, el hermano había puesto un título que era la tristeza a veces del estar sirviendo y del ministerio. Y muchas veces hay problemas y hay tristezas. En el caso acá de Pablo, él obviamente se sentía solitario, pues tenía una sola persona en la quien confiar. Si bien esa sola persona era prácticamente, digamos, como que estuviera él en el lugar, pero para él era una tristeza como se deberían hacer para el Señor, porque dice claramente que todos buscaban sus propios intereses y no los de Jesucristo. Intereses egoístas, intereses de ellos mismos, pero no los intereses del Señor. No estaban en sintonía con las cosas del Señor. Y Timoteo sí, Timoteo lo estaba como lo estaba Pablo. Y Pablo pondera eso, ¿verdad? Que Timoteo había servido con él en la obra del Evangelio y se como un hijo junto a su padre. La confianza de él era que la estadía de Timoteo allí iba a ser tan benéfica como que estuviera él mismo. Si bien, como dice él mismo, él pensaba ir también. Luego se centra en Epafrodito, un colaborador que fue enviado desde la iglesia de Filipos a llevar ayuda a Pablo. Sabemos que la iglesia de Filipos era una iglesia muy, digamos, muy amada por Pablo, de una manera muy especial,
porque era una iglesia que había traído, que le había prestado ayuda en innúmeras ocasiones, cuando las otras iglesias no. Y en este caso no había sido diferente. Y la ayuda había sido enviada por un hermano que se llamaba Epafrodito, que por lo que leemos en la escritura, se quedó un tiempo allí. No es como hoy que viajamos en el día, vamos, venimos en el día, sin problema, a regiones de repente que son bastante lejanas. En ese momento había que viajar y había que quedarse unos días. Además, de Filipos a Roma había una distancia considerable, además de que se debería atravesar un montón de peligros para llegar a ese lugar. Afrodito llevaba dinero. No sabemos en qué fue, la Biblia no lo describe, posiblemente fue en barco, posiblemente fue a caballo, dio toda la vuelta, no sé, no sabemos. Pero lo que sabemos sí que fue un viaje peligroso. Él puso en riesgo su vida para para llegar allí. Y, y Epafrodito, Pablo lo pondera también, porque mientras estuvo allí en Filipos, fue de mucha utilidad para Pablo. Él lo nombra con palabras como hermano, colaborador, compañero de lucha. Realmente cosas importantes. También fue, como dijimos, mensajero de los filipenses y fue un servidor en las necesidades de Pablo, en aquellas cosas que los filipenses, obviamente por la distancia, no lo podían hacer y él estuvo allí haciendo. Durante ese transcurso vemos también que él se enfermó, y los filipenses estaban preocupados por ello, pero Pablo se los quiere enviar prontamente para que ellos no estén preocupados, y él recalca sobre algo, que Dios se compadeció de Epafrodito, y obviamente él sanó. Dice para que no añadieran tristeza a su tristeza. Y lo que queremos seguir acá en la línea es ver cómo Pablo era un hombre que estaba triste. Por eso él no quería añadir la tristeza si algo le pasaba a Epafrodito, de la tristeza que él ya estaba viviendo. Posiblemente tristeza por la prisión, obviamente, tristeza porque en esa prisión no tenía prácticamente a nadie que lo ayudara. Vivía realmente de una manera solitaria. Pero él, para no preocupar a los filipenses, envía rápidamente a Epafrodito a Filipos nuevamente y pide que lo honren, porque Epafrodito estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir porque él estaba allí sirviendo para la obra del Señor. Él estuvo a punto de dar la vida, digamos así, por la obra de Cristo. Y ahora sí vamos a ir a la parte que nos compete, que es el capítulo 3, versículo 1 al 16. Y aquí cambia un poco la temática de Pablo. Después de hablar de estos dos colaboradores, él se centra en alertar a la iglesia de Filipos de ciertos problemas que podrían tener y de alguna manera eh, enseñarles cuál era el verdadero valor de seguir a Cristo. Dice así el capítulo 3 de Filipenses: que por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, que a ustedes les da seguridad. Que cuídense de esos perros, cuídense de los que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos.
Yo mismo tengo motivos para tal confianza si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos. Yo más, circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y forzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho, perdón, había terminado antes. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Ah? Ahí terminaba el pasaje. Bien, dimos entonces un breve pantallazo sobre la primera parte, cuando Pablo pondera a estos dos grandes servidores que fueron Timoteo y Epafrodito. Y, y esta actitud que tuvieron estos servidores también está contemplada su actitud en otras partes de la Biblia, porque estas actitudes que tuvieron ellos de servir a Pablo así tan desinteresadamente y tan abnegadamente, fue una actitud por amor. Podemos leer en Juan 15:13 que dice que nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Y Epafrodito estuvo a punto de dar la vida por sus amigos. ¿Quién lo impidió? Dios, lo que dice la palabra. Dios tuvo misericordia de él, tuvo misericordia del mismo Pablo. En primera de Juan 4:21 también el Señor dice, y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Acá, obviamente, estos dos servidores amaban a Dios y amaban a su hermano Pablo. Por eso lo servían con tanto esfuerzo. Podemos seguir nombrando algunos versículos con relación a a este tema. Primera de Juan 4:7 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. O sea, el que no ama no ha nacido de Dios, no lo conoce. Pero el que ama de Dios sí ha nacido de Dios y lo conoce. Y Juan acá exhorta a los hermanos a amarse los unos a los otros. En Proverbios 17:17, como último versículo sobre esto, dice, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Y acá el hermano, a veces podemos poner un hermano en la fe, porque a veces hay hermanos que son en la carne, que realmente no ayudan en nada, sino que muchas veces entorpecen las cosas.
pero podemos tomar como hermano en la fe aquel que también nos ayuda muchas veces en la adversidad. Timoteo y Epafrodito no eran hermanos de Pablo, la carne, pero eran hermanos en la fe. Y brindaron todo por él. Dejaron todo por ayudar en la obra de Dios. Primeramente por amor a Dios. Segundo, por amor a Pablo. Y en el versículo 3, como digo, cambia un poquito la temática. Y lo primero que Pablo le pide a los hermanos de Filipos es que se alegren en el Señor. Que se alegren. Nosotros a veces podemos pensar que que tendría que ver esto. ¿Por qué les diría que se alegren en el Señor? ¿Por qué el estar alegres es importante? Porque hace bien al alma, porque hace bien al espíritu. La palabra nos dice, por ejemplo, en Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Alegrarse en la esperanza de que el Señor viene. Alegrarse en la esperanza de la salvación que Él nos ha prometido, la tenemos. Mostrar paciencia cuando vienen las pruebas y el sufrimiento y las dificultades, que en esta vida las hay y vaya si las hay. Perseverar en la oración, que es la comunicación con Dios, es el hablar con aquel que realmente puede ayudarnos en todas nuestros. No hay más nadie que nos pueda ayudar en los problemas, solo Él. Y tenemos que establecer ese vínculo sagrado de la oración. Tenemos que realmente estar permanentemente cultivando la oración, la comunión con Dios, hablando con Él, y planteándoles nuestros problemas y nuestras dificultades, para que Dios pueda estar ayudándonos y guiándonos en aquellas cosas que necesitamos, porque no somos perfectos, hermano, y muchas veces erramos el camino, erramos el blanco. Si fuéramos perfectos estaríamos en el cielo, pero no, todavía estamos acá en esta tierra, esperando que el Señor nos venga a buscar. Otros pasajes, como primera de Tesalonicenses 5:16, dice, estén siempre alegres, siempre alegres. Y esto es como primera condición de otras que nombra este pasaje de primera de Tesalonicenses 5:16. La segunda es justamente lo que hablábamos. Oren, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no apagar el espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro sello, el sello de nuestra salvación. Es realmente lo que demuestra que Dios vive en nosotros, que Él nos ha elegido y de que somos Él. El Espíritu Santo lo podemos apagar si nos llevamos una vida digna como Dios quiere que llevemos. Y esa vida digna tiene que ver con la santidad, tiene que ver con un comportamiento piadoso, un comportamiento que el Señor espera de nosotros. No un comportamiento perfecto, un comportamiento que va en busca de la perfección, pero que tenemos que anhelarlo, debemos de practicarlo. Lo siguiente es, no menosprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Después dice, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo,
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Hermanos, entonces, como dijimos, lo primero que le pide es que estén alegres, ¿verdad? Alegres. Es bueno estar alegre. Luego Pablo se centra en una advertencia. Se ve que él ya les había escrito sobre esto que les va a advertir a los filipenses. Porque dice, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Y empieza nombrando esto, cuídense de eso, y utiliza unos términos medio fuertes, ¿no? Cuídense de estos perros, cuídense de los que hacen el mal, cuídense de los que mutilan el cuerpo. En otra versión habla de los malos obreros en vez de los que hacen el mal, y también hablan de los de la falsa circuncisión. La falsa circuncisión. Porque ¿qué pasa? La iglesia en sus comienzos estaba compuesta por muchísimos judíos que habían dejado el judaísmo, que habían abrazado el cristianismo, se habían convertido. Pero no se habían convertido del todo. Traían del judaísmo muchas cosas. Eran obras, eran rituales. Y los querían imponer en la iglesia como algo que era obligatorio para tener una vida de comunión con Dios y para ser salvos. Una de las cosas era la misma circuncisión. Querían obligar a que la iglesia se circuncidara. Todo este tipo de problemas que trajeron esta gente se motivó que se hiciera en Jerusalén el primer concilio de la iglesia con los padres de la iglesia, que eran los apóstoles. Y esto se lo describe allí el capítulo 15 del libro de Hechos, donde se llega a una conclusión, donde Jacobo habla y dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Dice, no imponerle a los gentiles más carga que éstas, y da una lista de cosas que no se podrían hacer. Fornicar, comer ahogado, comer sangre, eh, sacrificar a los ídolos, sacrificar a los ídolos. Entonces, como dice, con esto ya está. Eh, entonces, todo esto lo había motivado esta gente que iban por las iglesias e inclusive servían en las iglesias. Como le digo, en otras versiones dice los malos obreros estaban dentro de las iglesias e intentaban judaizar, le decían los judaizantes, porque intentaban que los cristianos hicieran rituales judíos supuestamente para alcanzar la salvación o una vida de comunión con Dios. Y esto, como vamos a ver ahora, no era lo que Dios quería. Entonces, podemos decir que le llamaban perros porque los perros en los judíos tenían una connotación negativa. Los perros perseguían por todos lados, comían basura, y también hay un dicho que dice que el perro siempre vuelve al vómito, ¿no? Eh, sabemos que el perro es capaz de ese tipo de cosas. Entonces, es como si dijéramos, se alimentan de la basura de la carne, la gente. Son llamados perros de una manera despectiva. Acá no le vamos a andar poniendo rosas a las cosas. Eran llamados de una manera despectiva. Eran llamados de malos obreros. eh, Eran llamados de
como dice acá, de los que hacen el mal, mutilan el cuerpo. O sea, ¿qué es mutilar? Cortar partes, dividir, dividir. Y eso a veces tenemos que tener presente, hermanos, que no haya cosas también en nuestra iglesia moderna que puedan dividir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es la iglesia cartelito tal, no es la iglesia cartelito tal, ni la otra que está enfrente que tiene un cartelito de luces y el mío no. La iglesia de Cristo son todos aquellos que hemos creído en el Señor y lo seguimos por amor de corazón. Esa es la iglesia de Cristo. No importa si estamos acá o están en otro templo o en el otro templo por allá o por allá. La iglesia de Cristo la formamos todos los que tenemos esa característica de amor con el Señor. Y Pablo acá les hace énfasis a los filipenses que se cuiden de esta gente. Que se cuiden de esta gente porque esta gente hace daño, mutila el cuerpo y les recalca, dice, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. No nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Nada que podamos hacer para alcanzar a Dios en nuestra humanidad lo va a agradar. No es lo que agrada a Dios. A Dios no le agradan las obras. No lo podemos satisfacer con obras. A Dios lo agrada el corazón. Eso le agrada a Dios. A Dios no le agradan los rituales. Los rituales eran para el Antiguo Testamento. Los rituales eran para la ley. No vivimos bajo la ley. Podemos hacernos una pregunta que la misma Biblia responde. ¿La gracia vino a sustituir la ley? No, vino a cumplirla, porque la cumplimos a través de Jesús. Pero no tenemos por qué hacer ninguna obra de la ley para que nuestra vida se acerque al Señor. Seguimos, dice Pablo, y da su ejemplo. Dice, yo mismo, dice, tengo motivos para confiar en esfuerzos humanos. O sea, si yo quisiera, que lo que quiso decir él, yo tengo motivos para confiar en esfuerzos humanos, ¿no? Si alguno dice, cree que por eso va a llegar a algo. Y ahí empieza a dar una especie de currículum suyo, ¿verdad? Y comienza a decir que fue circuncidado el 8º día, que era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Y aquí podemos decir, bueno, el judío era obligado a circuncidarse, que era lo que querían esta gente, él era circuncidado, era del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, no necesitaba, en la época antigua, otra cosa para ser salvo que pertenecer al pueblo de Israel. Por eso se asombraban cuando Juan el Bautista iba bautizando a la gente, porque ellos, ¿y a quién bautizaba? A judíos. Y era raro eso, porque los judíos creían que ellos no necesitaban de bautismo, ya estaban, ya eran del pueblo de Israel. Soy salvo, ya está. No necesito más nada. ¿Para qué quiero arrepentimiento si yo soy judío? Sin embargo, Juan los bautizaba. Había algunos que comprendían la verdad y entendían que realmente necesitaban del Señor en su espíritu. Necesitaban amor por el Señor, necesitaban que Dios los salvara, que eran pecadores, de que Dios los librara del pecado. Ellos lo entendían. Juan les llegaba a llamar raza de víboras. Era muy fuerte con ellos, porque ellos entendían que por ser judíos ya estaba todo completo. Y no es así, hermano. De la tribu de Benjamín. Benjamín era una de las dos tribus de la tribu, que quedaron como el reino de Judá, pero también
Era una tribu especial, porque fue una de las dos tribus que permaneció junto a Judá, ¿verdad? Eh, no era de la tribu de Leví Pablo, sino que hubiera agregado aún más a su currículum. Pero la tribu de Benjamín era una tribu importante también. Hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley fariseo, ¿cuáles eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos que conocían la ley completamente, la ley hebrea, y la aplicaban como ellos querían, inclusive le agregaban cosas a la ley. Y si en cuanto a celo de esa ley y de esa religión, perseguidor de la iglesia. Sabemos que Pablo antes de convertirse era temido en la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, encarcelaba a cristianos. La Biblia no lo menciona, digamos así, de una manera literal, pero probablemente haya matado a alguno también. Eh, él, sí, estuvo en la muerte de Esteban, estuvo ahí, dice que él estaba de acuerdo con lo que todos estaban pasando, no dicen que tiraban, que colocaban las ropas a sus pies, como que él era el que cuidaba, ¿no? Ahí la ropa que nadie se la llevara. Pero él estaba participando de todo aquello, no es menos culpable que el que tira una piedra. Pablo participó de eso. Y él nombra todo esto. Y si alguien tiene que gloriarse en todo esto, soy yo. ¿Quién de estos otros me llega a mi altura con estas cosas? Ninguno. Por último dice que en cuanto a la justicia que la ley exige, o sea, en cuanto a cumplir lo que la ley exigía, intachable. Nadie me puede decir nada. Sin embargo, Dios eh, había tocado el corazón de él y lo había hecho ver la realidad. Y él dice que todo aquello que él consideraba ganancia, que le daba prestigio y le daba, digamos, status, vamos a decir así, él lo consideraba pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, Señor. Para él fue más importante el conocer a Cristo, el conocer el verdadero evangelio, el conocer el amor de Dios, que el vivir con una especie de galones sobre sí porque pertenecía a tal o cual pueblo, porque supuestamente por pertenecer a ese pueblo va a ser salvo. Los judíos así lo pensaban y de alguna manera lo piensan así hasta el día de hoy, lamentablemente. Ellos siguen esperando el Mesías. Ellos no reconocen a Jesucristo. Siguen esperando el Mesías. Un Mesías que ya vino. Y tristemente, la Biblia nos da a entender que cuando ellos reconozcan un supuesto Mesías que va a venir, van a estar reconociendo al anticristo y van a recibir un juicio bastante grande. Pero Dios no olvida sus promesas. Dios le prometió a los padres del pueblo hebreo que los libraría, que los salvaría, y el pueblo judío finalmente creerá en Dios. Y ustedes dirán, ¿todo el pueblo judío creerá en Dios? Porque ahora si vemos entrevistas, todos ellos hablan peste de Cristo. Dice, ¿todo Israel será salvo? La Biblia dice que todo Israel será salvo. Pero ese Israel que decimos todo Israel, son los 15 millones, si no me equivoco, de judíos que hay, o es el Israel verdadero, el Israel que sigue a Dios. Porque hay muchos israelitas que no son creyentes, ¿sabían? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué ahora, por ejemplo, en esta guerra, pasó esta masacre horrible de la gente del grupo terrorista Hamas entrando en Israel y haciendo
cualquier cosa. ¿Por qué pasó eso si ellos eran el pueblo de Dios? Hermanos, un hermano escuché decirle, no todos son Israel. Y el ejemplo que dio el hermano fue el siguiente. ¿Se acuerdan cuando estaba Elías desmoralizado? Quería, quería hacer el sacrificio aquel, cuando estaban los profetas de Baal, y le dicen, y él pensó, dice, solo yo he quedado, le dice a Dios. Y Dios le dice, no, no, no solo tú has quedado. He reservado 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Eso eran el verdadero Israel. Porque aquellos otros 450 profetas de Baal que estaban allí, también eran israelitas. No eran moabitas, no eran de otros pueblos, eran israelitas, separados, apartados, alejados, pero eran israelitas, pero no eran Israel. El Israel de Dios era él y los 7000. Entonces todo Israel, hermanos, alguna vez será salvo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, Pablo le sigue explicando, que dice que tiene todo por estiércol, dice, por lo que él ha conseguido, esa relación que él ha conseguido con el Señor y el conocimiento de Dios. Dice, yo no quiero mi propia justicia que viene de la ley, sino que la que viene mediante la fe en Cristo, que procede de Dios basada en la fe. Ninguno de nosotros se puede justificar por las cosas que hacemos. Las obras nada tienen. Los rituales no tienen parte. A ustedes me dirán, pero yo hago obras porque yo amo a Cristo. Bueno, hay obras que son consecuencia del amor a Dios. Y esas van a ser las que van a ser tomadas en cuenta. Las otras se van a quemar como carasca. Esa es la verdad de la palabra, hermanos. El Pablo quería ser partícipe. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. La semejanza de Pablo en la muerte de Cristo no era que Él fuera crucificado, si bien que dicen que Él fue crucificado. Y algunos tal vez agarre para ese lado, digan, bueno, le concedieron el deseo, lo crucificaron. No está hablando de eso. Si leemos el versículo siguiente, dice, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Que quería morir y resucitar como Cristo resucitó. Y eso es lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Que los que muéramos en Cristo vamos a resucitar como Él. Eh, Hermanos, esta gente exigía obras, especialmente la circuncisión. Y Primera de Corintios 7:19 dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Esto lo encontramos en Primera de Corintios 7:19. Gálatas 5:6 nos dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Obras por obras no sirven. Romanos 2:29, hablando de los judíos, justamente que estábamos hablando, dice, el verdadero judío lo es interiormente y no la circuncisión. Dice, lo es interiormente, perdón. Y la circuncisión, dice, es la del corazón. Es la del corazón. La que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente.
Tenemos que entender esto, que la obra en nosotros no tiene sentido si no proviene de Dios. Una pregunta que podemos respondernos es, ¿Abraham fue justificado por fe o por obras? Por la fe. ¿Estaba circuncidado Abraham cuando fue justificado? No, estaba, ¿verdad? Primero lo justificó, después lo mandó circuncidar. Pero no lo mandó circuncidar, era la señal de un pacto que hoy no es exigido a nosotros. Pero Abraham fue circuncidado, fue justificado por su fe. Su fe le fue contada por justicia. Y nuestra fe, hermanos, tiene que ser contada por justicia. Nuestra fe verdadera. No podemos eh, hacer obras para que Dios esté contento de lo que hagamos. No es ese el propósito. Dios te quiere cerca de Él. Dios quiere que estés unido en amor a Dios, en fe verdadera, en amor verdadero. Que cuando estés acá, vengas porque amas a Dios, porque lo amas verdaderamente. De hecho, a Dios le agrada que estés acá por eso. Él quiere ser alabado por ti. Él quiere ser justificado por eso. No por lo que puedas llegar a hacer por Él, porque Dios no nos necesita para nada. Simplemente el valor está cuando hacemos obras porque amamos a Dios y entendemos que necesitamos hacer aquello, pero no para agradar a Dios en sí, sino porque nuestro corazón lo demanda como una necesidad producto de nuestra fe, producto de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Eso es lo que tiene valor, lo otro se va a quemar. Después dice Pablo, dice, no es que ya lo haya conseguido, el hecho es ser perfecto, haber eh, revivido entre los muertos, ¿no? Dice que no es que ya lo haya conseguido, que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Jesús lo alcanzó a él para salvación, lo alcanzó para buenas obras, como dice, salvados para buenas obras, producto de nuestra fe y nuestro amor. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una sola cosa hago. Y acá ustedes van a ver una similitud, una analogía con una carrera, porque él estaba hablando a griegos. Los griegos se acuerdan que eran muy de las Olimpiadas, de las carreras. Ellos entendían muy bien cuando se le hablaban las carreras. En Primera de Timoteo hay algunas alegorías con respecto a esto también. Habla de una carrera. Y él acá usa una figura para que ellos entiendan bien de la carrera. Hermanos, dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. O sea, olvidándome del pasado, olvidándome de mi vida, de todo lo que yo fui sin conocer a Cristo. Dice, y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, dice, todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Así, hermanos, que nuestra visión tiene que ser no la de seguir ningún tipo de ritual o obras por obra, sino la de perseguir un camino de amor hacia Dios, un camino de una fe verdadera que produzca en nosotros una nueva vida.
Eso es todo lo que Dios te pide. Dios no te pide más. Todo eso te va a llevar a una santidad. Todo eso te va a llevar a agradar a Dios, a vivir de la manera que Él quiere que tú vivas, con amor, nada más que eso. Hasta acá la palabra, hermanos. Dios los bendiga. Leo.